Hello, hello, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a tener una historia con una mujer que ha acompañado todo mi proceso. Una mujer que sin duda alguna fue un pilar muy bonito para la Cata emprendedora, para la Cata que empezó, surgió, creció, pero siempre en compañía de ella. Hoy me acompaña Joana Díaz, una mujer extremadamente disciplinada, valiente, guerrera y que te va a enseñar a ti que sí se puede crecer. Joa, gracias infinitas por estar aquí, porque sé que este camino que venimos construyendo es el resultado de tantas trasnochadas, tantas lloradas, tantas veces que te llamé a decirte: "Yo, ayúdame a hacer esta página", pero más Sí. que eso, yo quiero que le contemos a estas personas que nos están hoy viendo, que están escuchando y que pueden ver la historia de una mujer, de una mamá, de una hija que está luchando tantísimo por seguir creciendo. Gracias, mi Cata. Bueno, primero darte las gracias por impulsarme a venir. Sí. Fue una decisión súper, súper rápida, pero siempre dándote las gracias de apoyarme, de impulsarme y bueno, siempre ahí tendiéndome la mano para lo que yo necesite. Bueno, mi Joa, vamos a contarle a estas personitas de dónde viene Joa, un poquito de la historia de Joa. Bueno, mi nombre es Joana Díaz, yo soy venezolana, pero vivo hace 8 años en Ecuador. Migré con mi hija, ya iba a cumplir los 18 años. Y desde allí, bueno, llegué, me recibió una tía de ella por parte de papá y bueno, ese como que vengo de Venezuela, tengo 8 años allá con mi hija, llegué trabajando, bueno, siempre le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, siempre como que consigo las oportunidades rápido. Empecé trabajando 15 días después que emigré como asistente contable, pero en una montaña en Ecuador. Yo vengo de la parte de playa de Venezuela, o sea, Sí, como de la costa y pasar a trabajar a una ajá, montaña, exacto, donde okey. hacía súper frío. Pero bueno, ahí encontré con una persona súper prepotente, narcisista, un tipo que era de lo último, como se dice. Y ya luego de ahí salí, conseguí con otra persona de contabilidad. Y bueno, mi proceso ha sido como, en el proceso migratorio, he pasado por muchos procesos personales, de desarrollo personal Ujú. y también de cambio de profesión, porque cuando Sí. estuve de migrante, yo me di cuenta que, eh, por lo que salí de mi país, no lo iba a encontrar lo que estaba haciendo. Y en esta migración empecé a ver lo que eran negocios de emprendimiento que nunca lo había hecho. Yo vengo Pero mucho. espérame, porque yo quiero contar un poquito a las personas cómo fue la niñez de Joa. Ay, Dios, ¿cómo fue mi niñez? Sí, ¿cómo te acuerdas de esa Joa pequeñita? Qué buenos recuerdos, o Cata, de pronto un recuerdo no tan bueno, pero que me ha impulsado. ¿Cómo fue esa niñez de Joa? Bueno, yo soy de mamá y papá, éramos 4 hermanos. Yo soy la Sí. segunda de los hermanos, mi hermano mayor no está, ya no está acá en este mundo. Y Respira. Respira porque posiblemente pudo haber sido una pregunta que toca fibras, porque yo sé que la vida nos tiene momentos duros, difíciles, pero que siempre es un aprendizaje y que hoy Joa puede vivir momentos muy bonitos, pero que posiblemente su pasado la lleve a recordar cosas complejas. sí, bueno, una familia muy disfuncional, vivimos mamá y papá, pero, o sea, una familia que no es amorosa. Mi mamá no es muy, yo veía hoy a tu mami que te decía: "Te amo, te amo". Creo que de la migración para acá sí he sentido un poquito más eso de mi mamá, pero nunca fue así. Siempre encontraba como el amor de mis tías, de mi Sí. abuela y así. Pero, creo que eso me impulsó mucho a siempre cumplir. O sea, mi meta era tradicional, salir de la escuela, graduarme de bachiller, graduarme de la universidad, Ujú. casarme, que no lo cumplí, Que no lo has cumplido porque que no no lo he cumplido. sabemos. Pero, he sentido que he pasado por todo el proceso que yo desde pequeña decía: Sí. Yo no voy a ser una más del barrio", porque vengo de un barrio. Em, y bueno,
he como cumplido todo ese proceso, fui madre soltera, pero eso no me impidió seguir en la universidad, graduarme, ¿Qué estudiaste, mi Joa? contaduría pública. Ok. Em, O sea, tengo estudié una mujer profesional, una mujer que hoy me está diciendo, siempre busqué seguir estudiando, es contadora para las personas que están acá en Colombia, sale de Venezuela a buscar mejorar en Ecuador con su hija, madre soltera, cumpliendo sueños y llega a un lugar de pronto de trabajo donde una persona que era muy narcisista, que de pronto no había el mejor trato. Yo ¿cómo empiezas a formar ese proceso de migración sabiendo que tú venías de, no sé, de una familia disfuncional, de una familia donde tú decías, Cata, no siento mucho amor, y tú llevarte a tu hija? ¿Cómo empiezas a generar esa relación con tu hija? Bueno, desde que nació mi hija, yo sí como que me propuse darle una educación diferente, más amorosa, Ok, ¿sí? La relación con ella es muy cercana con mi hija. Somos, bueno, mamá e hija, pero también como que tenemos esa amistad, ¿sí? Entonces dije, no la voy a criar como me criaron a mí. O sea, mi hija es totalmente diferente a mí, es demasiado extrovertida, donde llega es una luz en donde llega. Entonces, ellos siempre me dicen: "Pero, ¿por qué ella es así?". Porque yo la cría que no fuera como yo. O sea, en el exacto. aspecto que hay cosas que me dan pena hacer, o sea, como, no sé, bailar así como que cosas así que ella sí la hace, siempre de pequeñita la dejamos ser ella, ¿sí? Y es así, pues, ella es ella. Tú la conoces y la vas a amar porque no es porque sea mi hija, pero sí tiene una personalidad Qué súper linda. linda. Entonces, siempre he tratado que ella tenga un hogar como el que yo no tuve, Ok. llena de amor, que no, o sea, yo entenderla, que tengamos como que esa confianza y esa picardía entre las 2. Qué bonito yo a saber que aunque venimos con esa carencia, aunque venimos de hogares que de pronto no pudieron haber entregado mucho amor, ahorita tú me escuchabas hablar con mi mamá y yo le decía, te amo, amaneciste bien, ya caminaste, pero mi Joa, yo crecí sin un papá. Mm, Yo crecí sin una figura masculina, entonces yo también siento que ese lado del papá también es muy importante. Entonces mira que uno dice, wow, ¿cómo voy a formar a mi hija sabiendo que yo no recibí eso, pero quiero que ella lo viva diferente? sí, exacto. Qué bonito yo escucharlo porque sí conozco a tu hija y veo que obviamente lo bonito que tiene. Es una niña muy linda, muy de la casa, trabaja mucho, emprende. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces? Mi Joa se fue a buscar oportunidades y encuentra en Ecuador una persona difícil para trabajar. Sí, esa fue como mi primera experiencia de choque de culturas, me imagino, no sé, o sea, en Ecuador los hombres, la mayoría son como un poco machistas, entonces yo traía un carácter muy fuerte también, lo he trabajado mucho Mm. en todo este desarrollo personal y realmente no me calaba cosas de personas que me vinieran a gritar o me vinieran a insultar, menos en un trabajo. Entonces, Sí. bueno, ya de ahí terminé con ese proceso con él, pero así como hubo esa persona que era así, también conseguí personas que me tendieron la mano y seguí trabajando con ellos. Ellas eran unas personas Joa, totalmente diferentes. ¿qué fuerza o qué valentía tiene que tener uno para irse de su país a buscar oportunidades a otro lado? ¿Cómo logras tomar esa decisión? Em, no sé, llegué con $200 a Ecuador. Te fuiste de Venezuela a Ecuador con Por tierra. $200 Ujú. y una hija. Exacto. Wow. Dios mío, listo. Te tendieron la mano. Empezaron las personas a tenderte la mano y a darte oportunidades. Luego de eso, ¿en qué empezaste a trabajar? Siempre, seguí con esta eran como una firma de contabilidad, entonces Sí. estaba con ellos como asistente contable. Llega en ese proceso escucho el novio de mi hija, él hacía como trading, algo así, y supuestamente ganaba $1000 al mes con 21 años, qué sé yo, algo así. Yo dije: "Bueno, pero ¿cómo esta personita va a ganar $1000 al mes? Yo estoy ganando 400". Y ten Y soy y soy profesional. profesional. Entonces, ahí fue cuando empezó como el chic de ver más allá de lo que yo hacía. Empecé en esa academia,
me gustaba lo que era el trading, pero había que pagar una mensualidad. Yo decía, no es como que un negocio, pues, o sea, yo estar pagando para, ¿sabes? Y ahí en ese proceso conozco Hotmart porque uno de los chicos nos lo recomienda como para sacar algún ingreso extra para poder pagar la academia. Y conozco Hotmart y empiezo a ver que era totalmente diferente a como él lo vendió. Ahí pasé lo que fue la pandemia cuando nos encerraron, ver todo el proceso de Hotmart, conocí a referentes que hacían live, bueno, conocí a Vinasco, conocí a Eric, también uno de los referentes del marketing de afiliados. Y luego, después de ver, poder ni siquiera reunir, o sea, de ver la posibilidad cómo comprar la capacitación, fue que entró en el 2021 y compró una capacitación de marketing de afiliados. Ok, empiezas en el mundo del marketing de afiliados en el 2021. Llegas a un grupo donde nos conocemos, Sí. donde claramente empieza nuestro camino, porque sí, nosotros empezamos a construir en el mundo del marketing de afiliados. ¿Y cómo empiezas a construir Yoa en este camino? ¿Qué empiezas a ver de bueno, de malo, de retos, de desafíos, de resultados? ¿Qué empieza a ocurrir en esta Yoa en cambio de mentalidad, de chip, de ver las cosas de diferente manera? ¿Qué pasa con Yoa en ese momento? Bueno, para empezar, yo pedí una tarjeta prestada. Yo siempre he sido como que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y voy a hacer que funcione, ¿cierto? Ok, o sea, Yoa empezó con tarjeta prestada. Yoa, yo también. O Sí. sea, qué casual. Cuando yo fui a tener mi primer programa de capacitación, yo también pedí una tarjeta de crédito prestada porque yo no tenía dinero. Pero bueno, ahorita les cuento un poquito de eso. Ahora, empiezas con tarjeta de crédito prestada. Claro, yo pago con la tarjeta de crédito y empiezo a estudiar. Era toda la parte de tráfico pago. Entonces yo dije, bueno, esto lo voy a hacer que funcione porque primero tengo que pagar la tarjeta. Y segundo, bueno, hay que ver si realmente es Sí. que como lo pintaban, ¿cierto? Entonces yo empiezo a estudiar, empiezo a hacer mis campañas, te conozco, empezamos a tener resultados, pero hubo un momento en que se me acabó el dinero para seguir invirtiendo en publicidad, Ok. ¿sí? Y bueno, de que no podía sacar el dinero de la plataforma X. Entonces En, ahí tenemos un primer reto. Yo había en el mundo del marketing de afiliados, pero necesitaba dinero para invertir en publicidad. Y se acabó el dinero. Se acabó y había que pagar tarjeta. exacto. Wow. Exacto. En ese proceso yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque ya te había tenido ventas, ¿cierto? Sí. Ya como que había validado que funcionaba, pero yo dije, no me puedo parar porque si no, tengo que seguir generando. En ese proceso descubro era la otra forma de hacer que era tráfico orgánico, ¿sí? Sí. Y empiezo a hacer una clase gratis que entré. Yo dije, bueno, voy a empezar a aplicar esto a ver si es verdad. Y a los 4 días que había empezado a aplicarlo, yo me viralicé en TikTok, ¿sí? Y creo que en 15 días había hecho $1000. Ah, ok, entonces pasaste de estar debiendo la tarjeta, de que se me acabe el dinero por estar pagando publicidad, a tener resultados sin tener que pagar publicidad ni nada, y te empezaste a generar $1000 en 15 En días. 15 días, sí, me hice $1000 e invertí en publicidad, me viralicé, eso me dio como más certeza de lo que estaba haciendo. Y bueno, seguí como este proceso. En marketing de afiliados sí tuve resultados, pero hubo un momento en que sentía que me estancaba, ¿sí? En ese proceso que sentí que me estancaba no era tanto porque no tenía las herramientas, sino ya era mi mentalidad, Ok. que ha sido como el proceso. Entonces, en esa parte de la mentalidad, bueno, ya entonces ¿Qué empiezas a notar en ti que dices, era mi mentalidad? Porque hoy logras identificar que estabas fallando ahí. bueno, habían pasado muchas cosas. Mi hija se fue a otra ciudad, yo me había quedado sola en Quito. Ok. Entonces estaba sola, estaba como en una parte de victimismo, como que Ok. era todo a mí que me pasaba mal, incluso ya había tenido resultados, pero yo me estaba quejando porque no estaba llegando a la facturación que quería. Entonces, empecé el proceso de desarrollo personal, en donde encontré como esas falencias en mí, empecé a trabajarlas, ¿sí? Eso me ayudó entonces ya a escalar también los resultados Ujú. porque no era herramientas que me faltaba de curso,
de estrategia, sino ya era que yo misma me estaba poniendo las trabas. Ok, entonces empieza una Joana a identificar que hay bloqueos Exacto. porque se siente víctima, porque siente que todo lo malo le pasa a ella, porque tengo como, "Ay, es que no sé si esto sí, no me siento conforme, no estoy teniendo el resultado que yo quiero, no estoy ganándome el dinero que yo deseo". Empieza una Joana a bloquearse, porque eso nos pasa absolutamente a todos, por temores, por miedos Sí. o de pronto por situaciones o heridas que tengamos de un pasado, porque también puede pasar. Entonces, Joa, estabas sola en Ecuador y empezaste a victimizarte. Entonces empiezas a buscar apoyo en, no sé, en opciones de desarrollo personal, de acompañamiento, situaciones para mejorar. Sí, ya yo estaba como en el proceso de ver podcast y estas Ujú. cosas, y de repente me salió un live de una chica que yo seguía con el mentor con el que decidí hacerlo. Y yo dije: "No, yo tengo que trabajar esto en mí, porque necesito este proceso", ¿sí? Sí, Entonces, bueno, empecé el proceso con él, como a los 3 4 meses ya volví a rebasar el resultado que estaba buscando, ok. ¿okey? O sea, importante. Yo venía construyendo una habilidad, algo operativo, algo técnico, pero tenía un bloqueo mental que la estaba llevando a tener un límite. Empieza a trabajar en el desarrollo personal, en la mentalidad, en el buscar una persona que la acompañara y ahí el resultado volvió boom hacia arriba. Exacto, porque ya no era cosa técnica, sino era algo interno mío. Sí. Sí, de bloqueos, de creencias también que había y de victimismo, porque creo que lo principal que siempre nos ataca es el victimismo de que los demás tienen la culpa porque me pasa esto a mí. Entonces Ujú. ya eso lo pude identificar y realmente no eran los demás, era yo que me estaba bloqueando. Ok, perfecto. Listo, yo ahí empiezas a desbloquear ese nivel y que empieza a cambiar en ti. Empieza a cambiar mucho mi carácter, ¿ok? El reaccionar también. em, Trabajar mucho, también poner límites, porque Sí. muchas personas me buscan y yo trato de siempre ayudarles, incluso mi familia. Entonces aprendí mucho este proceso también de poner límites, de creer más en mí también, Ajá. ¿ok? Este mentor me decía, yo cree en ti porque yo creo más en ti que lo que tú crees, o sea, Guau. entonces eso me dijo como que, como otra persona va a creer más en mí que yo. Sí, ¿Cierto? total. Entonces, ha sido una transformación más que todo de carácter y de reaccionar, porque yo, como te digo, mi mamá es muy reactiva, ¿ok? Ujú. Y entonces el entorno te lleva a eso también, crees que todo siempre va a ser así porque te criaste así. Entonces, ha sido un proceso en mí internamente también de ahora pensar para poder reaccionar, no que te digo que siempre pienso, a veces reacciono, Ah, todavía a veces reacciono, pero pero es un pero ya puedo trabajo, mejorar. claro, que estoy haciendo. Listo, Joa. Nosotros venimos conociéndonos desde el 2021, desde que empezamos el mundo del marketing de afiliados. Si yo te dijera, Joa, desde ese mundo del marketing de afiliados, ¿cuál crees que fue el reto más grande que pudiste vivir por el cual empezaste a buscar o a ver más oportunidades dentro de la industria? Bueno, yo sentía que me estaba estancando en marketing de afiliado porque ya empezaron como a cambiar estrategias, ¿cierto? Ya no se viralizaba igual, ya tenías que poner más contenido, hacer más cosas más técnicas. Y también identifiqué que las personas me buscaban mucho para que yo les explicara, ¿sí? Sí. Entonces nació como que esa vocecita de decir, bueno, si tú sabes esto y sabes que te funciona, ¿por qué no puedes ayudar a los demás? Pero no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en este proceso con este mentor de desarrollo personal, él también enseñaba a hacer tus mentorías, a la Sí. oferta, producto y todo eso. Y bueno, sabes que siempre nosotros estábamos siempre Buscando capacitándonos, buscando, sí. ¿ok? Entonces yo traía como ideas, pero no tenía como el proceso completo y con él hice este proceso de mentora para afiliados en ese momento, que era lo que yo Ujú. daba resultados. Entonces, en ese momento dije, bueno, si yo puedo enseñar a los demás, también puedo generar ingresos por esto, empezar a hacer mi marca personal y a poder ayudar a otras personas. Pero
seguía como todo este proceso de creencias de que yo porque no lo hago, porque otras personas sí tienen resultados y yo no, y yo Llega abandoné esa un parte. momento de comparación, Exacto. llega un momento donde nosotros estamos emprendiendo y siempre miro el del lado, siempre miro por qué tal personita está logrando esto y yo no. Y eso es un proceso que nosotros vivimos y que entendemos porque a todos nos pasa, porque todos sentimos a veces que el- la otra personita que está a mi lado está triunfando y está haciendo lo mismo, pero ¿qué hay de diferente en esa persona que sí lo logra y el que está comparándose? Y yo siento que es ese foco y esa disciplina el seguir intentándolo, porque estás a un video de volverte viral. No sé si va a ser el lunes, si va a ser el martes, si va a ser el miércoles, o estás a una mentoría de cambiar tu vida, estás a una decisión de que tu familia mejore. Entonces empieza yo a ver tus habilidades como mentora y a empezar a crecer ahí. Sí, exacto. Entonces, es como ese proceso de compararte Ujú. y como tú dices, hay que seguir como el enfoque, porque si dejas una cosa para agarrar otra, entonces por eso es que no los resultados no llegan constantes. Uy, demasiado bueno eso, Joa, porque ¿qué pasaba con nosotros? O sea, yo digo nosotros porque claramente Joa y yo construíamos todo ese proceso junticas y, y lo intentábamos todo. Si teníamos que ir a vender un PDF, lo intentábamos. Si teníamos que ir a vender una mentoría, lo intentábamos. Si hacíamos un taller, lo intentábamos. Y lo intentábamos todo. No se me olvida cuántas veces a las 11 o 12 de la noche éramos conectadas en Zoom y muchas personas no lo ven. Las personas te ven en la cima, pero no saben cuánto frío tuvimos que pasar Sí. y cuántos trasnochos. Y lo intentábamos todo. Eso sí, miren, inténtenlo, no les dé temor, inténtenlo, porque están a una decisión de cambiar esa vida. Joa, ¿qué empieza a ocurrir en ese momento? Ya lo habíamos intentado todo y Cata empieza a enfocarse por el mundo de ser comercial solamente. ¿Y Sí. qué empieza a pasar en ti? Mira, yo veo a Cata en sus historias poniendo ventas, que está en un proceso de comercial. En esta mentoría yo había aprendido a hacer, a vender mi mentoría por Zoom Sí, y yo le pregunto, Cata, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, porque todos queremos ver ese teléfono lleno de notificaciones. Y ella me dice, es que estoy como closer de ventas y yo no entendía. en ese momento ni siquiera el término existía. Ajá. Fue como que empezar con esta profesión y la gente ni sabía. Yo era como que, no, pues soy comercial, ayudo a procesos de venta, pero empieza a maquinar entonces en Joa qué es ser closer de ventas. Exacto, me acuerdo que sacaste un taller en diciembre, en ese diciembre no me acuerdo si era 2022, algo así. Y yo dije, bueno, le voy a pagar su taller porque ella está vendiendo su taller, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Entonces le dije, Cata, te voy a pagar el taller porque yo quiero saber cómo se hace porque ya tengo los conocimientos de cómo hacer ventas. Sí. Entonces entré a ese taller, que fue el primerito que hiciste. Eso eh, fue aproximadamente en el 2022, 23 más o menos. Creo que sí, Sí, más o creo, menos. sí, más o menos. Sí, Fue finalizando como el año. Okey, sí, sí, en perfecto, diciembre. en diciembre. Sí, me acuerdo que fue en diciembre, pero creo que fue en 2022 por allí. Sí, por ahí en el 2022 es real. Okey, entonces, bueno, ahí como que hice ese taller, ya luego tú no seguiste haciendo hasta que ibas a abrir la primera mentoría, ¿cierto? Sí. De Closer y Cata me dice: yo quiero que estés en mi mentoría". Y yo: "Ay, Cata, ya yo sé vender". Ay, Cata, yo ya sé eso, venimos juntas desde el 2021, no me interesa, no, mentiras. No, entonces, bueno, entré a la primera generación de Sí, Closer, pero yo quería saber qué había detrás, ¿sí? sí, Porque no sabía el proceso de cómo encontrar expertos, de cómo se llevaba el proceso de cerrar ventas por WhatsApp, o cómo era que llegaban las personas, y todo eso que aprendemos dentro de la mentoría. sí. Bueno, siempre como que de la primera generación de Closer. Esa primera generación, si me están escuchando, gracias. Gracias porque creyeron en mí y porque sé que la mayoría de esa primera generación tiene excelentes resultados, pero es la primera generación donde uno dice, tengo que aprender, tengo que mejorar, tengo que crecer, pero si no lo hago, ¿qué pasaría? Entonces, gracias, gracias, gracias a todos esos alumnos porque hoy muchos han pasado por esta silla.
porque muchos hoy nos han mostrado, wow, soy de la primera generación y para mí es un orgullo porque están desde una primera generación, hoy vamos en la generación número 11 y siguen activos en esta comunidad. Gracias, Joa, de verdad. No, gracias a ti, Cata, por la oportunidad, porque siento que es, Llegaste a esa primera generación. sí, llegué a la primera generación, estaba como que entraba, reacia, hacía, aprendí. Estuve con un proyecto contigo que fue donde estuvimos en el primer lanzamiento como closer. Sí, Tuve mis primeros $10,000 facturados en ese proyecto. Y bueno, eso fue como terminamos junio, julio la generación, ¿cierto? más o menos. Y a finales de julio me dicen que me tenía que trasladar a Quito, que era la otra ciudad, porque si no, no seguía mi trabajo tradicional. Yo estaba haciendo las dos cosas. Ok, importante. Miren, yo estaba trabajando y estaba haciendo closer. Siempre le repito, si tienes un trabajo, no lo dejes. Empieza a emprender y empieza a generar una segunda fuente de ingresos. Sí, exacto. Entonces, bueno, me dicen como que me tengo que trasladar. En ese trabajo ganaba el básico, o sea, $400 que me cubría era el arriendo prácticamente, Sí, ¿sí? Entonces yo dije, no, no me voy a ir para atrás de nuevo, me voy a devolver a una ciudad sola, a todo el proceso que yo he pasado y dije, me voy a lanzar y no voy a hacer esto 100%, ujú, que es lo digital. Sí, tomó esa decisión. Los primeros meses no fueron fácil, sí, porque es toda una transición de tener algo fijo, aunque sea poco, pero la tienes allí sí, a, claro, a depender 100% de lo digital y hacerlo funcionar, totalmente. ¿sí? A veces es como lanzarse al vacío, Exacto. porque uno dice, estoy lanzándome de lo seguro. Cuando yo era enfermera, pues yo tenía un salario base de $1000. Mm. Y lanzarme al mundo digital cuando ya decidí emprender es porque yo dije, ok, ya sé generar una segunda fuente de ingresos. Da miedo, sí, pero con miedo y todo lo hago. Y empiezas a tener resultados, Joat, entonces saliste, empezaste a vender y ya dijiste, ya no voy a estar tan reacia porque esto es real, esto Sí, es real. ¿Qué viste sí. de diferente en el ser closer de ventas y el hacer marketing de afiliados? Bueno, que en closer de venta no tienes que hacer publicidad, no tienes que hacer marca, no tienes que hacer contenido, no tienes que buscar a las personas. Ya tú estás allí recibiendo a las personas y ayudando al experto a cerrar esas ventas. Sí, solamente es la parte ya final de que tú, bueno, tienes que conocer, que es una de las ventajas que tenemos, que conocía como el proceso del marketing y Sí, de que si del avatar, de la oferta, y era algo como que me ayudaba un poco más, pero ya no tenías tú que salir a buscar a las personas. perfecto. Exacto. Muy bien. Y empieza a gustarte esta profesión. Sí, al principio, siento que es más, como cuando dicen el cambio de identidad que vas teniendo, Ajá. ¿cierto? Entonces, siempre había como esa identidad de llevarme hacia atrás. Incluso hubo un tiempo que yo me alejé de la comunidad. Estaba haciendo closer, pero no participaba en la comunidad, estaba callada, no me mostraba. Entonces yo dije, no, o sea, yo identifiqué que yo misma me estaba saboteando, porque si tú no te muestras, si tú no estás dentro de una comunidad, si no estás en el entorno correcto, te vas a seguir estancando. Y yo dije, Importantísimo. fue cuando te dije, Cata, puedo entrar al de por siempre. Entonces compré el de por siempre. Y dije: "No", o sea, desde que yo cambié esa mentalidad de decir: "No me voy a ocultar, voy a empezar a A estar más mostrar. activa en la comunidad", me empezaron a llegar proyectos, empecé a tener más resultados, y dije: "En el 2025 me voy a enfocar en una sola cosa", y fue ser closer de venta. O sea, yo dejé marca, dejé marketing de Dejaste la afiliados. marca personal, dejaste el marketing de afiliados, dejaste la contabilidad de ser contadora y te dedicaste a ser solo closer de ventas. A ser solo closer de ventas. Sí. Joa, si yo hoy te pregunto, ¿cuánto has logrado vender? ¿Cuánto has logrado vender? ¿Qué me dirías? Podemos decir cifras, Cata, podemos hacer un aproximado, no sé, más de 100.000, más de 200.000, más de 300.000. ¿Qué ha pasado con Joa? Bueno, yo en este tiempo que me enfoqué en En- closer, he facturado $220,000.
para expertos. $220,000. ¿Qué ha cambiado en una Joa, en su mente, en su proceso, en su familia, el dedicarse a ser closer de ventas? Bueno, primero, estabilidad económica, sí. Sí. Eh, segundo, mentalmente, creer más en mí, no autosabotearme, Ujú. creer que sí tengo los conocimientos y puedo con eso, ¿ok? Y el enfoque 100%. O sea, cuando te enfocas en una sola cosa y tienes fe que vas a lograrlo, va a pasar. Joa, ¿cómo podemos contarle a las personas que hoy tienes libertad de tiempo? Viajaste de Ecuador ayer. Sí. ¿Hasta cuándo te quedas en Colombia? ¿Cuántos días más vas a pasar? Y tuviste que pedirle permiso a tu jefe. No, no. Yo hace una semana te dije: "Déjame mover unas teclas", pero creo que sí voy y no tuve que pedirle permiso a nadie, Sí. me quedo hasta el lunes, con el favor de Dios. Ok, o sea, te vas a quedar casi una semanita más o Sí, menos exacto. sin tener que pedir permiso. ¿Puedes trabajar desde acá si necesitas hacer alguna venta? Sí, claro, puedo trabajar desde acá, puedo bloquear mi agenda, o sea, Ok, entonces no tienes jefe, te no. dedicaste a ser closer de ventas, dejaste de ser contadora, hoy tienes libertad de tiempo, tienes estabilidad, sigues teniendo una familia y sigues teniendo una Joa más fuerte, más resiliente y con una mentalidad mucho más grande. Sí. Ese es el resumen de mi Joa. Ay, gracias. Bueno, me encanta, Joa. Yo quiero que le des un consejo a estas personas que hoy posiblemente están emprendiendo o que están buscando en qué emprender, que estaban mirando oportunidades y que por algún motivo les salió esta historia. ¿Qué le dirías tú a esas personas que de pronto hoy tienen miedo o quieren empezar algo y no se atreven? Yo le diría que lo hicieran con miedo y con mucha fe, ¿sí? Yo, mi primera capacitación pedí prestada una tarjeta de crédito, no sé cómo la iba a pagar, pero yo dije: "De que hago, lo hago", pero siempre he tenido mucha fe en lo que yo quiero hacer y mucha fe en Dios. Yo en el 2025 le prometí a Dios que me iba a enfocar 100% en ser closer de ventas, y cuando quería tirar la toalla, yo me acordaba de la promesa que le había hecho a él. Y eso me Ok. impulsó mucho. Entonces, yo siento que cuando una persona me viene a decir: "Ah, es que no puedo, es que mi familia, es que mi esposo", son puras excusas, porque yo soy sola, soy migrante, dejé mi profesión y ahora estoy acá 100% viviendo de lo digital. Entonces, sí se puede. Ok. Quiero resumir esto y finalizarlo diciéndote que sí se puede. Esas palabras las acaba de entregar Joa y te dice, sí se puede construir, sí se puede avanzar, sí se puede crecer. Así que creo que esta historia te puede llegar mucho más al fondo de lo que estabas esperando. Y no se te olvide seguirme, activa por acá las notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio. Mi Joa, gracias infinitas por estar aquí, gracias por compartir, gracias por venir a inspirar y obviamente por seguir en esta comunidad impactante. Gracias a ti, mi Cata, por siempre darme la oportunidad. Muy bien, nos vemos en un próximo episodio. Activen las notificaciones. ¡Mua! Chao, chao.